Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este programa de protección constitucional de los derechos sexuales y reproductivos. En esta oportunidad toca la videoclase número 5, que tratará sobre el tema de salud como agencia. Desde ya pido disculpas porque este es seguramente el video, la videoclase más larga que voy a presentar a cada uno de ustedes, pero creo que es muy importante, que puede dar algunas ideas muy valiosas para su quehacer profesional. Muy bien, vamos a hacer la ruta de la sesión. En general, lo que vamos a hacer es estudiar las concepciones subyacentes de la salud que se encuentran en nuestras discusiones jurídicas y constitucionales contemporáneas. Luego nos vamos a enfocar en una en particular, que es la idea de salud como agencia. Estudiaremos sus ventajas, haremos algunas pequeñas notas sobre la importancia de tener estas discusiones sobre salud reproductiva en clave intercultural y finalmente algunas conclusiones que nos permitirán mostrar cómo estas reflexiones nos ayudan a entender de una manera mucho más integral el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en particular. Muy bien, iniciamos. Eh, Arrancamos con esta primera diapositiva. Básicamente es mostrarles que en la discusión sobre el concepto de salud existen diversas concepciones, diversas formas de cómo se ha discutido en el ámbito filosófico, en el ámbito patológico, salubrista, la idea de la salud humana o la salud en general. Eh, Hay, por así decirlo, dos grandes familias. La perspectiva, la familia no naturalista, la familia de concepciones no naturalista y la familia de concepciones naturalistas de la salud y de la salud humana en parte. Por supuesto, las naturalistas son concepciones de la salud que están fuertemente ancladas en el conocimiento científico, entendido en términos fuertemente descriptivos y explicativos. Tenemos este ejemplo de Norman Daniels, por ejemplo, de una forma de definir la salud en términos naturalistas. La salud como ausencia de cualquier desviación de la organización funcional natural del miembro típico de una especie. La idea de patología. La salud como ausencia de patología. Que es, si se dan cuenta, una forma de plantear la salud humana en términos fuertemente descriptivos explicativos. Es decir, todos los seres humanos tienen ciertas funciones y si hay una desviación de esa función, nos encontramos ante una patología. Estar saludable sería no tener patología. Y por otro lado, tenemos un grupo agrupados bajo la familia no naturalista o normativista, también les dicen, que en realidad reconocen que cuando pensamos en la salud hacemos ciertos juicios valorativos y normativos. Cuando decimos que alguien tiene salud, por ejemplo, estamos haciendo una afirmación positiva, porque detrás de la idea de estar saludable, salud o tener salud, añadimos cierto elemento, una carga valorativa a la hora de entender este concepto. Y esta forma tiene un antecedente muy importante en la cultura jurídica internacional y me refiero, por ejemplo, a, a la forma en cómo se entiende la salud. Se encuentra establecida en la Constitución de la OMS, que entiende la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de patologías. La forma de, si se dan cuenta, replicar a la perspectiva naturalista. Ahora, esto es importante porque algo que les voy a mostrar es que a lo largo de nuestra reflexión jurídica y a la hora de analizar el abordaje de casos concretos, una u otra concepción han aparecido y han empezado, bueno, la no naturalista ha empezado a tener un poco más de protagonismo en algunos temas específicos, además que son claves para la discusión de salud sexual y reproductiva. Por supuesto, no hay que perder de vista que estas concepciones no son las únicas, que de hecho podemos encontrar otras formas de concebir la salud presentes, por ejemplo, en los pueblos indígenas. Y considerando que en el Perú, al menos una de cada cuatro personas se identifica como indígena, es importante no perder de vista este punto en particular, porque tiene implicancias también en cuestiones de salud sexual y reproductiva. Ahora, nos vamos a enfocar en la concepción naturalista brevemente,
para que podamos darnos una idea. Y es que la concepción naturalista tiene y ha tenido una fuerte presencia en nuestra práctica constitucional contemporánea. Por ejemplo, miremos estos dos fragmentos que están presentes en sentencias de nuestro Tribunal Constitucional. Si se dan cuenta, ambos fragmentos enfatizan la salud en términos de funcionamiento o de normalidad orgánica funcional. El primero habla de la salud como el funcionamiento armónico del organismo y la segunda cita habla de una facultad, ¿no?, que tiene todo ser humano de conservar un estado de normalidad orgánica funcional, tanto física como mental. Entonces, si se dan cuenta, la jurisprudencia inicial de nuestro Tribunal Constitucional, de nuestra cultura jurídica, entendió la salud en términos fuertemente naturalistas. Esto tiene mucho que ver porque las primeras grandes decisiones en materia de derecho a la salud de nuestra cultura jurídica, no solamente peruana, sino latinoamericana, fue precisamente para ayudar a muchísimas personas a que puedan obtener tratamientos que no eran fáciles de poder costeárselas. Y precisamente tuvimos esta importante discusión sobre la posibilidad de que el Estado, a través de su sistema de salud, pueda proveer de servicios para que las personas puedan atenderse y tratar de recibir un tratamiento que restaure su salud al estado anterior a la enfermedad. Por supuesto que si las pretensiones tienen esta naturaleza, es obviamente razonable que la concepción de la salud se haya enfocado en este punto. Pero la salud no es solo esto. Y de hecho, nuestra propia cultura constitucional lo ha ido verificando con el tiempo. Tenemos este fragmento también de una sentencia del Tribunal Constitucional, en donde, como pueden ver, aquí parece más bien una interpretación ecléctica, en donde parece que esta tiene tanto elemento naturalista como elemento no naturalista, ¿no? Por ejemplo, al inicio, la facultad que tiene todo ser humano de conservar un estado de normalidad orgánica funcional. Ahí notamos claramente una lectura naturalista de la salud humana para poder entender el derecho a la salud. Pero ya casi al final, se dan cuenta, se habla de dice, a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de bienestar físico y mental. Y allí nos encontramos ante una lectura más no naturalista, más normativa, de la salud humana y por lo tanto una forma distinta de entender el derecho a la salud. Dato clave, esta forma de frasear la salud humana le pertenece precisamente a la definición del derecho a la salud en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, lo que podemos notar es que nuestra cultura jurídica ha entendido a la salud en términos naturalistas durante un buen tiempo, pero precisamente con la emergencia de nuevos problemas en el ámbito de la salud, ha sido necesario avanzar hacia otra forma de concebir la salud. Y la que vengo a comentarles aquí como la principal es la idea de salud como agencia. ¿Cómo podemos entender la salud como agencia? Bueno, ahí tenemos dos definiciones, una que pertenece más al ámbito de las reflexiones de derecho a la salud, en clave desde filosofía del derecho, y abajo más desde ciencia y filosofía de la medicina. Podemos notar que hay grandes diferencias con la perspectiva más naturalista que había puesto al inicio. La salud como agencia, la salud como habilidad de una persona para alcanzar o lograr un conjunto de actividades básicas o metas vitales. La habilidad en cuestión presupone tres elementos: la existencia de un agente, la meta para la acción y las circunstancias sobre las que la persona persigue sus metas o realiza sus acciones. Y siguiendo la cita de Nordenfeld, dice, A está saludable o tiene salud si y solo si tiene la habilidad de segundo orden, dadas las circunstancias estándar de su entorno, de alcanzar a través de habilidades de primer orden sus metas vitales, y conjunto de metas que son necesarias y conjuntamente suficientes para su felicidad y estar bien. Aquí lo que notamos, y no quiero extenderme mucho porque hay un ejemplo que va a esclarecer mejor esta definición, es que la idea de salud como agencia hace un énfasis o amplía el marco en cómo debemos comprender la salud humana, recordándonos que la salud también depende mucho de nuestras acciones.
o de nuestras omisiones. Y que estas acciones se hacen en un trasfondo social y ambiental. Mucho de nuestro estado de salud, mucho de nuestro, por así decirlo, equilibrio orgánico funcional, por usar la otra perspectiva, depende de aspectos ambientales y también de nuestras conductas y de aspectos culturales, económicos, políticos. Y entonces es muy difícil entender la salud simplemente como una mera función biológica humana, porque precisamente los seres humanos nuestra, eh, desplegamos nuestra agencia para poder obtener una buena salud. Y entonces, la agencia, nuestra autonomía, un concepto más específico que es más conocido por profesionales del derecho, es un componente del concepto de salud, no es algo externo completamente al concepto de salud. Vamos a ver este ejemplo que puede ayudar a entender la idea. Veamos. Tres mujeres practican relaciones sexuales sin usar anticonceptivos. Un típico ejemplo que eventualmente funciona muy bien para precisamente el tema de derechos sexuales y reproductivos. Vanessa ni su pareja tienen los medios para adquirirlos. Luisa y su pareja han acordado tener un bebé. Lorena, por su parte, no quiere incomodar a su pareja, quien cree que el uso de anticonceptivos es para mujeres infieles. Ante esta situación, ante este ejercicio de salud sexual y reproductiva, la gran pregunta es, ¿quién se encuentra mal o quiénes se encuentran mal y quién se encuentra bien de salud? Podemos, creo que, coincidir bajo, bajo las premisas del concepto de salud como agencia, que Luisa es de pronto la única persona de las tres que se encuentra en una buena situación de salud. Aunque la situación de salud sea la misma en términos de hechos. Las tres practican relaciones sexuales sin usar anticonceptivos, pero una parece que lo ha hecho de manera autónoma, agente, mientras que las otras dos tienen un problema. Una se ve afectada, se ve afectada en su agencia por un factor económico, por un determinante económico, que es la ausencia de recursos para adquirir preservativos. Y Lorena tiene más bien una restricción cultural sobre su agencia, es decir, su agencia está reducida porque tiene una fuerte restricción cultural y es la creencia dentro de las prácticas machistas que sostiene que las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos son personas no confiables y son personas infieles si es que termina siendo tu pareja. Algo que, por ejemplo, existe muchísimo en el Perú y es un ejemplo muy útil para mostrar cómo alguien puede eventualmente llegar a la conclusión de que necesita usar métodos anticonceptivos, puede tener autonomía, es decir, la capacidad de saber qué prefiere racionalmente, pero no tener agencia porque existe un factor cultural o económico, como en el caso de Vanessa, que impide que pueda realizar eso que ha valorado y reflexionado que es bueno para ellas, para ella. En el caso de Luisa, este no es el escenario. Ella ha acordado con su pareja. Entonces hay una persona autónoma y con agencia. Y en el caso de Vanessa, podríamos afirmar que una persona, y en el caso de Lorena, podríamos afirmar que son mujeres que tienen autonomía eventualmente, porque de hecho seguramente consideran el uso de anticonceptivos como algo válido, necesario, pero sin agencia por razones económicas, por razones culturales. Y en el análisis de estos tres casos, llegaríamos a la conclusión de que es Luisa quien se encuentra bien de salud, que está ejerciendo saludablemente este aspecto de su salud, que es la salud sexual y reproductiva. Si ustedes coinciden conmigo en esta evaluación que acabamos de hacer, entonces es probable que el concepto de salud como agencia sea bastante compatible con sus propias intuiciones. Es decir, es muy difícil entender la salud solo en términos funcionales. De hecho, es mucho más valioso y mucho más adecuado para las discusiones sobre salud sexual y reproductiva pensar en términos de agencia a la salud. Y dicho esto, la idea de vincular la autonomía a la agencia, la posibilidad de que una persona reflexione, tenga preferencias y las pueda realizar, decida y las pueda realizar,
no son ajenas a nuestra práctica constitucional. Por ejemplo, en una sentencia muy reciente de nuestro Tribunal Constitucional, este definió salud reproductiva en términos muy cercanos a lo que vendría a ser la concepción de la salud como agencia. Leo, dice, se circunscribe al reconocimiento de las personas, en este caso de la mujer, de decidir libre y responsablemente si desea tener hijos, la oportunidad de la reproducción, con qué frecuencia, cuántos hijos tener, elección de la persona con quien desea tener hijos o elegir el método anticonceptivo de su preferencia. Noten ustedes que la sentencia del Tribunal Constitucional está incorporando como un elemento constitutivo de la idea de salud la autonomía y agencia del titular del derecho. Esto es algo que no sería posible bajo una concepción más naturalista, como la idea de salud como ausencia de patología, por ejemplo. O en todo caso sería realmente mucho más difícil de compatibilizarlas. Pero esta definición de salud reproductiva en nuestro Tribunal Constitucional nos permite inferir completamente que una forma de fundamentar esta definición es apelando a una concepción de la salud como agencia. Reitero, donde la autonomía y la agencia son elementos constitutivos del concepto de salud y por lo tanto, derivadamente, también del derecho a la salud, que es finalmente lo que terminó haciendo el Tribunal Constitucional en este caso, que es la última decisión con relación al anticonceptivo oral de mujeres. Ahora, no es la única vez que el Tribunal Constitucional ha deslizado interpretaciones de la salud que puedan fundamentarse desde una lectura desde la agencia. En la discusión, por ejemplo, sobre el cambio de sexo, de cambio de sexo y nombre de las personas trans, el Tribunal Constitucional implícitamente también ha usado el elemento de agencia como clave para entender la salud. Y así, ante esa discusión de la patologización de las personas trans y las nuevas discusiones que se vienen dando en filosofía de la medicina, psicología, en derecho, en ciencias sociales, sobre su despatologización, es decir, que ya no tratemos a las personas trans como personas que estén enfermas o tengan alguna patología, el Tribunal Constitucional introduce este elemento, este marco teórico que apela a lo que se denomina como sexo psicosocial, que en buena cuenta significa afirmar que el sexo de los seres humanos está, por así decirlo, organizado sistémicamente. Tenemos el sexo a escala de los órganos, ¿no? Los genitales, gonadal, el sexo psicológico, en los cromosomas, ¿no? El sexo está como en diversas escalas de nuestra realidad, tanto biológica como individual. Y lo que de alguna manera nos está diciendo el Tribunal Constitucional es que si el sexo está en diversas escalas, incluso dentro de estas propias escalas, no es tanto un hombre-mujer, sino un poco variado, un poco gradual, como un dial. Lo que de alguna manera implícitamente está diciendo el Tribunal Constitucional es cuál escala de la sexualidad de una persona debería definir el sexo que va a definir su identidad frente a la comunidad política, frente a la sociedad y el Estado. Y por supuesto, el Tribunal Constitucional utiliza la dimensión más psicosocial, donde precisamente está nuestra autonomía y nuestra agencia. Es decir, nuestra autonomía y nuestra agencia son un punto, un elemento muy, muy importante para finalmente definir el sexo, en este caso, de una persona. Y por lo tanto, no podemos afirmar que se trate de un escenario patológico. Entonces, si se dan cuenta, implícitamente, la concepción de la salud como agencia puede ayudar a entender por qué este tipo de decisiones están dándose en mucha jurisprudencia en todo el mundo, incluida la de nuestro Tribunal Constitucional. Se despatologiza un aspecto de las personas porque este es un ejercicio saludable de agencia. Un poco podríamos decirlo así en términos toscos. Ahora, hay muchas ventajas que podemos encontrar cuando apelamos a una concepción de la salud como agencia. La primera
es que, de hecho, representa muy bien a la salud. En tanto, la salud constituye también una dimensión del bienestar. La definición de Nordenfeld, se acordarán, que había puesto casi al inicio, cuando hablé de salud como agencia, te dice que una persona es saludable cuando puede hacer estas cosas que son necesarias para lograr sus metas vitales. Y claro, una meta vital es, por supuesto, tener buena salud, pero tenemos buena salud para lograr otras metas vitales. Sin buena salud, no podríamos, por ejemplo, ejercer un tipo de trabajo. Sin buena salud, no podríamos tener ciertos niveles de vida social. Sin buena salud, no podemos tener privacidad e intimidad en algunos aspectos. Y entonces la salud se vuelve una dimensión del bienestar, que de hecho forma parte de nuestra lectura, ¿no? Forma parte de nuestra lectura contemporánea a la hora de entender los derechos fundamentales. Solemos afirmar que los derechos fundamentales se relacionan de manera sistemática, es decir, que ciertos derechos son al mismo tiempo condiciones para el ejercicio de otros. Cuando entendemos la salud como una dimensión del bienestar para que podamos lograr otras metas vitales, estamos de alguna manera diciendo lo mismo, solo que en otra forma, desde otro campo de conocimiento, pero que ayuda a darle un sustento mucho más fuerte. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional, como pueden ver ahí, ¿no? Que nos muestra que esa forma de entender la salud está presente en nuestra práctica jurídica contemporánea. Hay muchas más ventajas, por cierto. Pasemos a las siguientes. Eh, por supuesto, una segunda ventaja es que entender la salud en términos de agencia, también como agencia, es bastante compatible con la definición de salud del derecho a la salud establecida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto ya lo había mencionado, ¿no? El derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, por supuesto, porque son ambas definiciones no naturalistas, más centradas a una lógica normativa. Esa es una gran ventaja. Una tercera ventaja es que la definición de agencia no excluye las otras formas de entender la salud, las formas más centradas en los aspectos biológicos. Como había mencionado hace unos instantes, la definición de salud como agencia lo que hace es ampliar el foco evaluativo a la hora de entender la salud. Es decir, introduce más elementos para poder comprender de manera más integral a qué nos referimos cuando hablamos de la salud. Por eso, la autonomía y la agencia se transforman en elementos constitutivos. Antes estaban afuera. Pensemos en la medicina, la práctica médica hace 30 o 40 años, en donde la autonomía del paciente ni siquiera era muy relevante, es porque precisamente las definiciones de salud eran fuertemente naturalistas. Entonces, la salud, la búsqueda de una buena salud, no era algo en donde la autonomía tuviese alguna palabra. Con el tiempo, por supuesto, la autonomía empezó a tener mayor protagonismo, pero la definición como agencia la coloca como un elemento más del concepto de salud. Las discusiones han venido precisamente haciendo ese camino. La autonomía no existía en el concepto de salud y poco a poco ha ido apareciendo hasta ser un elemento necesario para tomar decisiones en el ámbito médico, por eso tenemos consentimiento informado, pero la concepción como agencia termina por incorporarla dentro del concepto de salud. Eso es una gran ventaja porque no es contradictoria con las otras perspectivas, sino que las mejora, o podría decirse que amplía. En todo caso, es una tesis que vale la pena defender y discutir. Ventaja 4, conexión con el valor de la agencia autonomía individual, porque esto es compatible con tanto con las ideas de derechos de libertad y derechos de igualdad. Es decir, cuando entendemos la salud como agencia, nos podemos preocupar tanto para entender el derecho a la salud como un conjunto de oportunidades, no tener atención para tratarse enfermedades estacionarias o, por ejemplo, enfermedades muy graves. Es la oportunidad de poder recibir este servicio, este bien, un medicamento, pero también podemos entender la salud en términos de libertad. Son dos valores muy importantes en nuestro sistema, ¿no? El derecho a la libertad y el derecho a la igualdad son, de alguna manera, pilares que ayudan a entender todo el plexo de derechos que tenemos en nuestra vida. Entonces, cuando entendemos la salud como agencia, podemos derivar de esta tantos derechos de oportunidades como derechos de libertad, ¿no? Pensemos en precisamente la salud sexual y reproductiva, que implica el poder elegir varias cosas.
quién tener relaciones, cuántos hijos tener, con quién tener hijos y muchas otras posibilidades. Entonces ahí tenemos una cuarta ventaja. Tenemos dos más. Ventaja 5 es más compatible con la interpretación del principio de dignidad. Y esto es muy importante. Cuando uno revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y en general de las Cortes Constitucionales en todo el mundo y en América Latina, ¿bien? Notamos que la definición de dignidad, o sea, es decir, el principio de dignidad, suele ser interpretado en términos de autonomía. De hecho, ahí está fuerte apelación filosófica a Immanuel Kant de que los seres humanos somos fines en sí mismos y no meros medios. Es la típica forma de, en nuestra cultura jurídica regional, definir la dignidad. Cuando se afirma esto, básicamente se está hablando de la autonomía. Porque si somos fines en sí mismos, lo que se está afirmando es que los seres humanos somos valiosos intrínsecamente porque podemos fijarnos nuestros propios fines, dado que somos autónomos y no podemos ser utilizados como meros medios, porque precisamente como meros medios no se respeta nuestra autonomía. Entonces, usualmente la práctica constitucional, aunque no exclusivamente, suele entender la dignidad en términos entre otras cosas, sustentado por la autonomía. No exclusivamente por ella, pero tiene un papel muy importante la autonomía, la agencia, para poder entender la dignidad. Y en ese sentido, entender la salud como agencia hace que conceptualmente tengan mucho más en común, de una mayor convergencia, un mayor solapamiento, si podríamos usar más adjetivos, pero que podrían ser eso, ¿no? Más palabras para expresar la idea, ¿no? Más convergencia, solapamiento, es algo más, están más traslapadas entre sí, ¿no? Superpuestas. Eso es un poco la idea. Y por supuesto, si la dignidad, que es el fin supremo en el Estado constitucional peruano, está cada vez más vinculada a la salud, entonces la idea de salud como agencia tiene poco más fuerza y más compatibilidad con nuestra práctica. Y finalmente, ¿no? Facilita representar la salud como algo más que un asunto de factores biológicos. Porque recordarán el ejemplo que les puse de las tres mujeres que estaban teniendo relaciones sexuales sin preservativo, ¿no? Las limitaciones eran por factores, por determinantes económicos y culturales que afectaban su salud. Entonces, por supuesto, cuando pensamos la salud más allá de lo biológico y pensamos también en la agencia, estamos construyendo una idea de salud y por lo tanto un concepto de derecho a la salud que dialogue mucho mejor con los determinantes de la salud. Los determinantes de la salud son sumamente claves para hoy en día, por ejemplo, reflexionar sobre la labor judicial a la hora de establecer sentencias estructurales, porque las sentencias estructurales, como ya hemos conversado, afectan factores determinantes que son más estructurales antes que individuales, ¿no? Entonces, el concepto de agencia tiene esa virtud de conectar al individuo con la estructura social, en una dimensión económica, política, cultural, y también ambiental. Entonces, la idea de salud como agencia tiene esa ventaja de poder conectar mejor esta otra discusión que se ha empezado a dar del derecho a la salud cuando se relaciona con los determinantes de la salud. Ahora, por supuesto, esta definición puede tener algunas desventajas, y es que asignarle un fuerte peso a la autonomía o darle más peso de que el de pronto podría o debería tener bajo la perspectiva de agencia, puede alejarse un poco de la práctica sanitaria. Si uno piensa en los profesionales de la medicina, los profesionales de la salud en general, enfermería, los salubristas, la idea de salud como agencia puede ser un poco distanciado de lo que ellos suelen hacer, suelen practicar en su ejercicio profesional. Y, por supuesto, vincularse mucho con la autonomía también puede aceptar acríticamente las posturas de las personas que eventualmente pueden ser muy subjetivas y también equivocadas. Entonces, usualmente la reflexión a la que podríamos llegar como una preconclusión es que ambas concepciones tienen algunos aspectos valiosos, pero ciertamente la concepción de la agencia es bastante útil para pensar salud sexual y reproductiva, porque estos dos aspectos, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos tienen un fuerte componente vinculado a la libertad de las personas, a la toma de decisiones.
Y bueno, antes de terminar, no quería dejar de mencionar un aspecto sobre la salud reproductiva, la salud sexual y reproductiva en clave intercultural. Reitero, en el Perú, uno de cada cuatro, según los últimos sondeos que recuerdo, uno de cada cuatro aproximadamente de peruanos y peruanas se identifica como indígena. Y esto nos lleva a la cuestión de cuáles eventualmente podrían ser las contribuciones de la concepción como agencia a la hora de pensar la salud sexual y reproductiva en clave intercultural. Y la verdad es que es bastante útil, porque como les había mencionado, con la última gran ventaja es que si la salud como agencia nos ayuda a articular mejor una reflexión sobre los aspectos, la dimensión cultural, las estructuras culturales, los determinantes culturales de la salud, entonces es mucho más eh, idóneo y mucho más fácil inclusive reflexionar el derecho a la salud pensando en los pueblos indígenas, porque tenemos una necesidad de una adecuación del derecho de los servicios y bienes sanitarios, una fuerte adecuación cultural. Y esto es muy importante porque la posibilidad de extender la protección del derecho a la salud y de los derechos sexuales y reproductivos, que es un derivado del derecho a la salud, de los pueblos indígenas, es clave precisamente entender la dimensión cultural. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, este punto de acá, ¿no? Las prácticas de salud integran conocimientos tradicionales como el uso de plantas medicinales, partería y saberes de especialistas comunitarios. Esta es una dimensión cultural que la concepción agencial incorpora. Mejorar el derecho a la salud sexual y reproductiva de mujeres indígenas requiere reconocer que la salud está culturalmente situada también, que es algo que ya habíamos visto cuando colocamos el ejemplo de las tres mujeres. Sin reconocimiento de las concepciones indígenas, el derecho a la salud carece de aceptabilidad cultural. No perdamos de vista que la aceptabilidad es un elemento esencial del derecho a la salud, de acuerdo a la observación 14. Por ejemplo, la confianza en los servicios de salud depende de su reconocimiento y respeto por los saberes locales, condición clave para mejorar el acceso y uso de servicios. Y de hecho, existe muchas experiencias, algunos estudios en Perú además, que muestran cómo la adecuación cultural, reconocer la dimensión cultural de la salud y del derecho a la salud, por lo tanto, ayuda a que la salud de las personas pueda verse más protegida. Este es un ejemplo, es una tabla de una investigación hecha por Chávez, Young y otros autores que investigaron un programa privado de salud hecho por el AIDESEP, en donde notaron cómo permitir la incorporación de especialistas, tecnólogos especializados en enfermería, convención en salud intercultural, ayudó a incrementar la cantidad precisamente de gestantes que hayan recibido prestaciones asistenciales del sistema público de salud. ¿En qué consistió este proyecto? Este, Básicamente en la creación de una carrera técnica de enfermería, pero con una mención en salud intercultural. Una en donde, por ejemplo, la plana docente incorporaba tanto especialistas de medicina científica como de especialistas en medicina tradicional indígena. Y todos estos estudiantes que se graduaron eran personas precisamente pertenecientes a este pueblo indígena, hablaban el mismo idioma de los usuarios, precisamente en estas zonas del país, y esta ventaja, hablar el mismo idioma, conocer aspectos de la medicina tradicional de ese pueblo, ayudó muchísimo a que pueblos indígenas sean menos reticentes o tengan menos recelos al sistema de salud. Y aumentó precisamente la atención, como pueden ver en esta tabla, ¿no? Tanto en el número de gestantes atendidas, controladas, ¿no? La existencia de partos institucionales también aumentó, vean, de 0 a 60% en unos cuantos años. Es tremendo el progreso que dio este, este proyecto muy interesante que yo invito a que lo consideren para leer. Y finalmente la batería de gestantes, ¿no? Todos estos medicamentos, estos bienes que se les entrega a las gestantes para que puedan llevar de la manera más saludable todo el periodo perinatal.
Y entonces, claro, la ventaja de la concepción agencial de la salud es que nos permite o nos exige tomar en cuenta la dimensión cultural. Y la dimensión cultural nos permite tener un diálogo mucho más integral, mucho más genuino y más justo, para ser honestos, a la hora de pensar la salud intercultural. Y este ejemplo que les estoy colocando, este pequeño ejemplo de esta investigación muy interesante que de verdad recomiendo, comprueba que en efecto no perder de vista estos factores ayuda a mejorar la salud de toda la población, incluida a los pueblos indígenas que suelen estar relegados o excluidos de la toma de decisiones públicas. Muy bien, llegamos a las conclusiones. Voy a leerla y ahí voy a explicar rápidamente algunas cosas. Y menciono, dice, la interpretación agencial de la salud permite abordar mejor casos vinculados a actos autodeterminativos de la salud, mucho más útil para cuestiones de salud sexual y reproductiva, por supuesto. Si la autonomía y la agencia son elementos constitutivos de la salud, por supuesto, podemos entender mejor la libertad vinculada con la salud. Y esto es clave para la salud sexual y reproductiva porque tiene que ver mucho con decidir y hacerse responsable en materia sexual y reproductiva. Entonces, la salud, a la luz de la interpretación agencial, de la concepción agencial, puede entenderse de dos maneras. Un estado, estar sano sexual y reproductivamente, ¿no? Por ejemplo, no tener ninguna enfermedad de transmisión sexual. Es un estar sano, como un estado, pero también como una actividad, en el sentido de decidir sobre nuestra sexualidad y reproducción. La salud, los elementos constitutivos de la salud comprenden tanto estados, no estar enfermo, no tener ninguna enfermedad de transmisión sexual, no sufrir ninguna violencia sexual, por ejemplo, y también como una actividad, poder decidir sobre nuestra sexualidad y reproducción. Si se dan cuenta, la idea de estado es fácilmente entendible cuando pensamos la salud en términos naturalistas, pero la idea de salud como actividad funciona mucho mejor con la perspectiva agencial. Pero la perspectiva agencial involucra a ambas. Y a eso venía lo que les decía a lo largo de esta sesión. La concepción de la salud como agencia tiene la ventaja de que amplía el foco evaluativo de la comprensión de la salud. Y entonces, como menciono acá, la salud sexual y reproductiva no solo exige que las funciones sexuales y reproductivas marchen regularmente, sino que las personas tengan la capacidad real de decidir sobre su vida sexual y reproductiva en contextos sociales y ambientales diversos. Por lo tanto, el derecho a la salud necesita estar compuesto tanto de libertades como de oportunidades, oportunidades para mantener este estado de salud y también libertades para mantener estas actividades. Entonces ahí podemos entender el derecho a la salud desde una perspectiva mucho más amplia de la que nuestra práctica constitucional empezó a entenderla a inicios de este milenio, por ejemplo. Con el paso del tiempo, como hemos mostrado las citas de jurisprudencia, hemos ido avanzando desde una perspectiva fuertemente naturalista, una visión un poco mixta, y cada vez más reconociendo la propia independencia de la concepción agencial de la sentencia en materia de anticonceptivo oral de emergencia. Me parece que es una prueba bastante clara de que la concepción agencial de la salud tiene mérito propio y es utilizada en nuestra cultura jurídica para responder preguntas, controversias en materia de salud. Bueno, algunas ideas claves que son importantes para cerrar esta sesión. Reitero, la concepción agencial de la salud incluye la dimensión autodeterminativa del bienestar, ya lo hemos explicado. El derecho a la salud sexual y reproductiva implica también la libertad y las condiciones sociales y ambientales para decidir sobre la sexualidad y la reproducción. Esto es sumamente clave a la hora de pensar la toma de decisiones jurisdiccionales en clave estructural. Si vamos a tomar una decisión judicial en clave de sentencia estructural, por supuesto, tenemos que pensar la estructura. Y la estructura alude a estas condiciones sociales y ambientales o estos determinantes o factores sociales y ambientales que impactan sobre la salud de la persona, entendida no solamente como un estado, no de no patología, sino también en un sentido de actividad, de una acción, de una autonomía y de una agencia.
Y finalmente, entender el derecho a la salud en clave agencial también puede ayudar en escenarios de pluralismo cultural, como es el caso peruano, dado que la dimensión cultural, los determinantes culturales o los factores sociales, son aspectos que no se pierden de vista y de hecho son muy importantes cuando utilizamos la idea de agencia. La agencia es un individuo que tiene autonomía y trata de lograrla en un contexto social y ambiental diverso. El ejemplo que les coloqué mostraba un poco mejor esa diferenciación. Alguien puede ser autónomo, que en el caso de las tres mujeres pueden eventualmente las tres haber llegado a la conclusión de que es buena idea, eh, en la mayoría de las ocasiones, utilizar anticonceptivos a la hora de tener relaciones sexuales, pero carecen de agencia o tienen una agencia muy disminuida porque existen factores estructurales como la pobreza, la ausencia de recursos económicos, ¿no? O una estructura machista, por ejemplo, la que dice que la mujer que usa preservativos es una mujer no confiable, infiel. Entonces hay una especie de autonomía sin agencia, porque no logras hacer lo que has reflexionado, que consideras que es bueno para ti mismo. Entonces, la perspectiva agencial nos permite entender la dimensión cultural, nos permite entender la capacidad de las dimensiones culturales, los factores culturales, para afectar la salud de una persona. Muy bien, eso sería todo. Esta es la sesión más larga, pido disculpas por su extensión, pero aquí les dejo algunas referencias bibliográficas que pueden ser bastante útiles por si se animan a profundizar en estos temas. Yo honestamente recomiendo el texto de Alicia Eliyami, que tiene una versión en español, y también, si les interesa la experiencia en salud intercultural, por supuesto, el texto de Chávez, Young y Cárdenas, que es una muy bonita reflexión y documentación de un programa que funcionó, en efecto llegó a funcionar, llegó a tener muy buenos resultados, tomando en cuenta la dimensión cultural para pensar el derecho a la salud. Muy bien, eso sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en las otras sesiones. Hasta luego.